factor de arte que tenemos nosotros. El debate de hoy consta o se trata de los aportes e impactos de la danza en los procesos de educación, nuevos retos y desafíos. ¿Bien? ¿Cuáles son los objetivos que tenemos esta noche con este debate? La idea es intercambiar experiencias alrededor del tema de la danza en la educación, promover la danza en los contextos educativos de hoy en día y resaltar el aporte de la danza en la educación y sus continuos cambios. Todos tenemos un concepto de danza, bien sea por lo que hemos investigado o por cómo nos hemos formado. Y vamos a dar uno general que dice: la danza es la acción o manera de bailar. Se trata de la ejecución de movimientos a ritmo de la música que permite expresar sentimientos y emociones. Se estima que la danza fue una de las primeras manifestaciones artísticas de la historia en la humanidad. Así que contagiémonos de danza esta noche desde el punto de vista del debate. Para el protocolo del evento que tenemos hoy, vamos a tener algunas reglas en cuenta para que todo nos salga maravilloso y todos quedemos muy contentos. Uno, por favor, no se les olvide solicitar el uso de la palabra a través del chat. Iremos apuntando quién va a pedir la palabra, pero más adelante les voy a explicar cómo se va a hacer exactamente eso para que todos podamos participar y se haga de manera organizada. Respetemos el uso de la palabra del compañero, respetar las opiniones distintas, porque aquí precisamente venimos a aprender de aquellos que saben mucho de danza, que son maestros y que están con nosotros en este proceso de formación, que ya han pasado por eso que ustedes han pasado, ya nosotros hemos pasado por eso. Preguntar lo que no se entienda en los momentos en que se dé el espacio, mantener los micrófonos en silencio y conservar el orden en la videoconferencia. Si juntos desarrollamos esto, vamos a tener un evento súper exitoso. ¿Listo? Bien, empezamos con el cronograma. Primero son los saludos especiales, luego vienen las palabras de bienvenida a nuestra líder del proyecto y por último el intercambio de experiencias, que es nuestra parte más importante en este debate. ¿Listo? Entonces, como primer punto, saludos especiales, primero que todo, a nuestra líder del proyecto de la Corporación Nacional LIFE, a la especialista Araceli de la Rosa, quien ha sido la encargada de hacer que esto sea posible, si no hubiera sido por ella. Y vamos a saludar a nuestros panelistas. Tenemos esta noche a la licenciada Diana Alvear, rectora del Colegio Mayor del Caribe. Nos acompaña también Armida Meriño, profesional en danza, funcionaria de la Secretaría Cultural del Atlántico como coordinadora de danzas en este departamento. Tenemos a Ela Patricia Ortiz Ramírez, abogada y profesora en danza, especialista en Derecho Administrativo. Tenemos también a Marisa Monterrosa Díaz, profesional en danza, gestora cultural y bailarina folclórica. Y tenemos a nuestros máximos exponentes en este caso, que son el profesor Gary Julio Escudero, profesional en danza, docente, gestor cultural y propietario de la Escuela de Danzas de Riohacha, y a nuestra profesora Mónica Patricia Lindo de las Salas, licenciada en Educación Física con maestría en Administración Educativa, es directora artística de la Corporación Cultural Barranquilla y de la Escuela de Danzas que lleva su nombre. Bien, estos son nuestros panelistas del día de hoy. También le damos saludos especiales a esta cobertura nacional que tenemos el día de hoy, porque tenemos personas de todas nuestras regiones, de la costa, gente paisa, la gente del interior del centro, suroccidente y todas las personas que están con nosotros, estudiantes, los que somos egresados, docentes y también obviamente al área administrativa. Y asimismo tenemos personal externo fuera del país que también nos está viendo el día de hoy y que nos está escuchando y acompañando en este gran debate que vamos a tener. Como les decía, voy a repetir una información que tengo aquí de primeras para poder dar la introducción oficial. Corporación Nacional LIFE, Proyecto Formador de Formadores Técnico Laboral en Intérprete de Danza Folclórica, Programa Nacional de Concertación, registro 2656, convenio 1268 del 2021 del Ministerio de Cultura. ¿Listo? Ahora sí, vamos entonces con las palabras de bienvenida de nuestra líder de proyecto, Araceli de la Rosa.
Muy buenas noches a todos, estudiantes, personal que nos está visitando externo, a nuestros egresados de la Universidad del Atlántico, a nuestros panelistas. Es para la institución CONALIFE una satisfacción dar a ustedes la bienvenida a este selecto auditorio virtual que hoy nos acompaña en este importante evento que para nosotros marca un compromiso y un tiempo en la historia, porque creemos que es la primera vez que en convenio con el Ministerio de Cultura se da una formación de este tipo como es el técnico laboral. Siendo apoyados tanto por el Ministerio de Cultura como por estos panelistas que hoy aceptaron nuestra invitación y a los que les damos de muy grato tenerlos acá, que nos hubiesen aceptado esta invitación. Y bueno, todos bienvenidos e iniciamos con el foro educativo de fundamentos pedagógicos. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Araceli. Bueno, vamos a comenzar ahora sí entonces con la parte más importante y la parte más interesante de este debate, que es el de aportes e impactos de la danza en los procesos de educación, nuevos retos y desafíos. Para efectos de la participación de los panelistas, vamos a hacer algunas preguntas y todos los panelistas deben responder desde su punto de vista la pregunta que se le va a hacer, ¿cierto? Entonces, yo tengo aquí un orden, yo los voy a ir llamando en el orden para que podamos tener un control mejor y no se nos vaya a quedar después ninguno pendiente por responder o lo saltemos. Y si llegan a surgir preguntas, entonces lo que vamos a hacer es que la persona que tenga que hacer una pregunta lo hace saber a través del chat para poder llevar el control, y al final de cada pregunta y de que cada panelista haya terminado, de que todos los panelistas hayan terminado su intervención, se van a hacer las preguntas correspondientes a esa pregunta. Pero entonces, por ejemplo, si fue la profesora Mónica la que dijo algo y es a la que le quieren preguntar, entonces cuando se dé la palabra, esa persona deberá decir, mi pregunta es para la profesora Mónica, y la hace para que en su momento el panelista pueda responder correspondientemente. ¿Listo? Entonces vamos a comenzar. Para empezar, y para que podamos romper un poquitico el hielo con respecto a esto, la primera pregunta que viene es, ¿por qué te gusta danzar? Cuéntanos de manera resumida pero sustanciosa, ¿cómo la danza ha cambiado tu vida? Y vamos a comenzar con la profesora Mónica Lindo. Hola, Yasmín, qué placer verles y verles a todos. Estoy muy emocionada de estar en esta actividad. Son como sueños hechos realidad, ¿no? Y parte de responder la pregunta es porque la danza ha posibilitado y posibilita que muchos sueños que he tenido en mi vida se hagan realidad. Así que pienso que es un factor muy importante, porque en la medida en que los sueños se van realizando, pues uno se va sintiendo pleno y se va sintiendo feliz. Entonces, esa sería parte de mi respuesta, porque sé que hay varios compañeros panelistas a quienes también les extiendo un caluroso saludo y abrazo, y no quisiera extenderme mucho porque si no esto va para largo con todas las preguntas que hay preparadas. Gracias, profe Mónica. Profe Gary, un placer saludarlo, que esté con nosotros esta noche. Y entonces es su turno de contestar. ¿Por qué le gusta la danza? Bueno, primero que todo, saludos a todos. Mónica, gusto de volverte a ver. Estás hermosa, igualitica. Bueno, y gusto de encontrarme aquí tanta gente, exalumnos, egresados de mi escuela, bailarines. Yo más que contestar por qué me gusta la danza, yo diría porque a mí me gusta la torta de chocolate, me gustan muchas cosas, pero la danza ha sido mi vida. Yo desde una edad muy temprana me encarrilé en este mundo y este ha sido mi proyecto de vida, y hasta el día de hoy lo he venido sosteniendo, muy a pesar de que estoy trabajando en la docencia, en formación, pero no dejo de ponerle ese punto o ese sabor que nosotros los que hacemos danza le imprimimos a esta formación, y me ha servido de mucho para las destrezas de mis alumnos y también para mis destrezas. También quiero ser muy corto porque el tiempo también es bastante corto para todo lo que vamos a hacer. Gracias. Muchas gracias, profe Gary. Bien, ahora vamos con Diana.
Mucho gusto, mi nombre es Diana Alvear, soy rectora del Colegio Mayor del Caribe. No soy especialista en danza, es un honor estar aquí, vengo a aprender y aportar un poquito pues desde mi experiencia. ¿Por qué me gusta la danza? ¿Por qué me gusta danzar? Si salgo a danzar. Me encanta porque me desinhibo, me olvido, me expreso, soy yo. Es una forma de desconectarme con la realidad, con el día a día. Esa es, pues, mi respuesta ante tu pregunta, ¿no? Me parece una forma de gozar. Ana, muchas gracias. Ahora sí vamos con mi compañera Ela. Hola, buenas noches a todos. Encantado de estar nuevamente con ustedes. Qué felicidad encontrarse con grandes maestros aquí. Bueno, ¿por qué me gusta la danza? La danza sencillamente me hace libre. A través de la danza no hay mentiras, no hay caretas, somos quienes realmente somos. Tanto hice que estudié mi carrera de Derecho y terminé hasta que se me dio la oportunidad de estudiar danza, porque la danza hace parte de mi vida. Gracias, Ela, muy amable. Listo. Vamos ahora con Maritza. Hola, buenas noches a todos mis compañeros, la maestra Mónica, el profesor Gary. Encantado de volverlos a saludar, de tenerlos aquí. Bueno, a mí la danza me ha permitido expresar mis sentimientos, mis emociones, me transporta a otras épocas, me transporta a diferentes espacios, me ha permitido cambiar vida de jóvenes, de niños. Entonces, por eso es que me encanta tanto, por eso es que me gusta tanto la danza. Muchas gracias, Maritza. Bien, y para terminar esta primera parte, entonces vamos con también compañera mía, Armida. Hola, saludos a todos. Qué alegría de verlos, maestro Gary, qué placer, maestra Mónica. Bueno, paso a dar respuesta a la pregunta. Bueno, la pregunta la voy a responder desde el comportamiento químico de mi cuerpo. Para mí la danza es importante porque es que a través de ella yo produzco de manera natural la hormona de la felicidad, que es la serotonina. La serotonina es un neurotransmisor que está directamente relacionado con el estado de ánimo. Entonces, cuando yo estoy inmersa en el mundo de la danza, yo canalizo las emociones que tengo como encerradas en mi cuerpo. Es como si yo abriera una puerta y esas emociones que son energía pura salieran, se liberaran. Entonces, eso me genera un equilibrio en mi vida. Por eso es que me gusta mucho la danza. Muchísimas gracias, Armida. Por favor, tener presente que cada uno como estamos grabando el evento, entonces por favor cada uno colocar en el chat su nombre junto con su correo electrónico, nombre completo y su correo electrónico para poder hacer el envío de los certificados correspondientes pues a la asistencia de este gran evento. ¿Listo? Bien. Vamos a empezar ahora sí con las 5 preguntas de grueso. Recuerden lo que les pedí, por favor avisar si quieren intervenir. Y esperar a que se termine la pregunta. Yo les diré en qué momento se puede preguntar de acuerdo a cada una. Y los panelistas, pues vamos a hacer un sorteo a ver cómo nos vamos a organizar para ver a quién le toca en qué momento. ¿Listo? Vamos con nuestra primera pregunta de la noche de hoy. Y es, apaguen los micrófonos, por favor, no lo olviden. Hay micrófonos encendidos y de pronto nos hacen interferir. ¿Cómo considera usted que la danza le aporta a los procesos educativos actuales del país? Repito, ¿cómo considera usted que la danza le aporta a los procesos educativos actuales del país? Vamos a comenzar en este caso con el profesor Gary. Interesante pregunta. Bueno, me tengo que remontar un poco a mi época cuando yo era un estudiante de primaria y de bachillerato, y en términos coloquiales y en términos populares, la danza era vista como un pasatiempo, un momento, una diversión, una forma de escape de sentimientos, una forma de escape de situaciones. Yo desperté en el mundo de la danza siendo muy niño, a la edad de 11, 12 años, en el Colegio de la Divina Pastora, que fue donde yo me formé como estudiante de bachillerato. Luego ingresé al grupo de danzas de la Universidad de La Guajira, dirigido por María Elena, fui fundador de ese grupo.
y comenzó a despertarse en mí ese amor, ese cariño por la danza, y me trasladé a la ciudad de Barranquilla a estudiar Derecho. Ahora que escuché a Ela, encuentro bastante relación de ella conmigo, porque yo terminé la carrera, más no me gradué. Yo soy abogado también, porque académicamente terminé. Más sin embargo, a los 3 días de estar en Barranquilla, mis papás me dijeron, no vas a bailar. Tú no vas a bailar, tú vas a estudiar. A los 3 días de estar en Barranquilla, me metí a la escuela de Gloria Peña para entrar al ballet folclórico profesional. Y desde allí comencé a ver, tuve una visión bastante diferente sobre la formación, lo que era la formación en danza. Desde la parte técnica, la parte folclórica y más adelante la parte investigativa. Todavía en Colombia no se había despertado ese fuerte interés que hoy ha despertado en muchas personas el ser un gran profesional o ver la danza como su proyecto de vida. Y desde allí comencé a meterme en este mundo. No había taller, no había curso, no había proceso donde yo no estuviese aprendiendo todo lo que tenía que ver con la danza. Y la experiencia más grande relacionada con esta pregunta que están haciendo, la tuve desde que comencé a meterme en el mundo, ya estando en Riohacha nuevamente, en el mundo de lo que tiene que ver con la parte organizativa, especialmente siendo consejero departamental en 2 ocasiones y luego consejero nacional en representación del Caribe colombiano. Desde allí se me dio la oportunidad, junto con otros compañeros de Colombia, muy reconocidos a nivel nacional. Hablo del maestro Carlos Alberto Vázquez, del maestro Majames González, del maestro Winston Berrío, del maestro Juan Becerra, reconocidos maestros, el maestro del departamento del Meta, Diego Fernando Rojas, que a la par con nosotros, junto con el maestro Álvaro Restrepo, la maestra Gloria Castro, que fueron delegados del Ministerio de Cultura, comenzamos a visionar y trabajar porque este proceso que hoy se ha disparado en Colombia de la profesionalización y de que el carácter del bailarín y del profesional de la danza tenga el valor que hoy tiene y que más adelante puede ser mucho más grande, comparado con países como Estados Unidos y con Europa, donde el bailarín se forma profesionalmente para servir a la sociedad. Entonces esa fue una de las cosas que más me ayudó y que he venido viendo cómo se ha venido desarrollando, y este desarrollo se ha venido dando a través de los programas donde ustedes se han profesionalizado con el reconocimiento de su labor, porque yo, igual que ustedes, también soy egresado del programa Colombia Creativa, a través de la convalidación de saberes. Yo era del primer programa que se hizo en Cartagena, desafortunadamente no pude seguir y me metí en el programa de Valledupar, terminé. Luego tuve la oportunidad, y aquí abiertamente le doy las gracias a mi amiga Mónica Lindo, de aplicar mis conocimientos como docente en la Universidad del Atlántico, de aplicar también mis conocimientos como docente en la Universidad Popular del Cesar, y estos conocimientos compartirlo, porque uno como maestro no va a ganarse una plata, uno va a compartir esos conocimientos y también alimentarse de esos estudiantes que a través de su experiencia, a través de su diario vivir, han visto la danza igual que yo como su proyecto de vida. Y lo puedo decir de muchas personas que están aquí, que no tienen título profesional en este momento, pero sé que tienen un proyecto de vida grande y que toda su vida ha sido de la danza. Puedo dar ejemplo ahí de Yosenit, que Yosenit toda la vida ha trabajado desde que terminó el bachillerato, de Beli Herrera, que está ahí, mi comadre Ginette, y bueno, y muchos más. Giovanni, que es un profesional, ahí está como estudiante nuevamente y es docente de la Universidad Popular del Cesar, en el programa creo que de danza, pero en la parte de investigación está haciendo un trabajo grande de investigación. Entonces todo eso que estaba, pues que no era visto con gran interés a nivel nacional, se despertó, la gente ha venido despertando. Miren ustedes que vienen de otras profesiones. Armida a mí se me acercó cuando fue mi alumna y me dijo, profe, yo no soy bailarina, pero
estoy en esto porque me gusta. Aparte de eso, tengo un cargo que amerita que mi conocimiento sea mucho más profundo, y aquí la tenemos, lo mismo Ela. Ela es de aquí de La Guajira, es abogada, una abogada brillante que ha hecho su trabajo y está combinando esas dos cosas junto con la parte cultural. Entonces, miren, hasta dónde. Aquí tenemos a una alumna mía, Fanny. Fanny es ingeniera industrial con maestría, doctorado, y ahí está, aquí está. Entonces, y Fanny, gustosa de la danza. Y muchos de los que están aquí, a quienes les aplaudo esa labor, ese interés de profesionalizarse y, ojo, de seguir luchando. Hay que seguir luchando porque este proyecto que se viene dando a nivel nacional se siga dando, que los errores y las fallas que se han cometido para que se acaben o se disminuya la posibilidad de que ustedes se profesionalizan, se mejoren, pero a través de un compromiso que todos debemos tener, me incluyo yo, porque todos debemos tener. Ese era mi aporte. Muchas gracias. Muchas gracias, profe Gary. Listo. Vamos ahora con Ela. ¿Cómo considera usted que la danza les aporta a los procesos educativos actuales del país? Bueno, existe una realidad. No podemos negar que aun cuando existen desde las políticas públicas, se establece en la Ley General de Educación, hablamos de la educación artística, existe una ruptura en lo que dice la norma y en lo que se ve en la realidad en los planteles educativos de nuestro país. Para ninguno de ustedes es un secreto que nuestra mejor carta de presentación es nuestro contexto cultural. Somos, regionalmente, somos una región rica, étnica y culturalmente, pero somos vistos, somos visibles solamente en épocas de festejos, en épocas carnestolendas, en la época del acto cívico. De ahí en fuera, existe una ruptura en la malla curricular de los establecimientos educativos de nuestro país. El aporte de la danza a la educación sería aún más grande cuando nosotros fuéramos visiblemente tenidos en cuenta en estas instituciones. Todos saben, porque aquí todos están en el medio de la danza, que muchas veces nuestra asignatura es vista como la asignatura de relleno, es vista como esa asignatura, como la cenicienta de la malla curricular. Entonces, somos nosotros los llamados, nosotros los profesionales de danza, usted que se está cualificando, en empoderarse de esa riqueza, de esa profesión que usted dignamente, que tenemos dignamente, orgullosamente, y hacerla respetar y hacerla valer en las instituciones. Particularmente, yo trabajé en dos instituciones, una a nivel del departamento y una a nivel del distrito de Barranquilla, y les puedo contar de que mi asignatura siempre la hice respetar, ¿ya? Siempre la hice respetar porque sé que a través de ella nosotros contribuimos a esos jóvenes creativos, a esos jóvenes que desarrollan habilidades, que desarrollan... Este es de Casabe. Doris. Este es de Auyama. Doris, sí, de Auyama. Bueno, entonces les decía que el aporte sería aún más grande siempre y cuando existiera esa ruptura entre este contexto cultural y la enseñanza en las instituciones. Para nadie es un secreto que esa ruptura está, pero somos nosotros los llamados a trabajar en ellos para que sea tenido en cuenta, partiendo de que la danza es la mejor carta de presentación que tenemos siempre que hablamos de Colombia. Siempre nos dicen, no, mira, pero ustedes a nivel cultural, su carnaval, sus trabajos, el caso de la maestra Mónica, mejor dicho, cuando hablamos de Mónica, hablamos de quien nos representa a nivel internacional, en el caso de la danza experimental de La Guajira. Pero fíjense que a pesar de que tenemos un contexto rico, culturalmente debería ser obligatoria la danza permanentemente en las instituciones de nuestro país, y no esperar a que lleguen los carnavales o no esperar a que llegue el acto cívico, el Día de la Madre, el Día del Arbolito, el Día del Palo de Mango para tenernos en cuenta, sino que sea algo constante. Pero esa constancia depende de la cualificación que ustedes como profesionales de danza procuremos cada día cualificar, y no solamente quedarnos en la parte dancística, sino también quedarnos incursionar en proponer, en crear, en la investigación. Muchas gracias, Sila. Bien,
Vamos ahora con Maritza. A pesar que sabemos que la danza aporta mucho a la parte integral del ser humano, en especial en el contexto educativo de los estudiantes, pues al igual que las otras disciplinas del arte constituyen un pilar indispensable. Sin embargo, en una investigación que hicimos las compañeras Ela Ortiz y Armida Meriño para nuestro proyecto de grado, pues que se llamó Práctica Docente Licenciado en Educación Artística en el campo de la danza, en los municipios no certificados del Departamento del Atlántico, pudimos evidenciar que todos estos lenguajes del arte se están implementando en los colegios de manera desarticulada, así como los estaba contando Ela. De esta manera queda en duda el carácter obligatorio que se designa a esta área y que se le llama fundamental. En la malla curricular, o lo que se le asigna, las horas de intensidad horaria que se le asignan a esta área en una institución educativa, es de una hora semanal. En una hora semanal, ese profesor tiene que dar danza, música, teatro, artes, pero resulta que el docente se perfila en lo que él sabe. Si el docente es de música, pues se va a ir para la música. Si el docente es de arte, va a profundizar en eso. Nosotros en nuestra investigación evidenciamos que la mayoría de los docentes en el departamento pues son de música, son de artes, y muy pocos encontramos en danza. En los municipios no certificados del Departamento del Atlántico, nosotros no hicimos esto en Barranquilla, no lo hicimos ni en Malambo, ni en Soledad, que son municipios certificados, pero sí pudimos evidenciar esto. Hay una total desarticulación. Sí, de verdad que la danza aporta, la música, las artes, todas en general aportan, pero estamos viendo que hay una desarticulación entre el Ministerio de Educación Nacional, el Ministerio de Cultura y por ende pues las instituciones también públicas. Vale, Maritza, muchísimas gracias. Vamos ahora con Armida. Bueno, sin lugar a duda, la danza contribuye al desarrollo intelectual, físico, afectivo, emocional de los niños y adolescentes. Pero yéndome ya al contexto actual de pandemia, y que en este momento se está pensando en la reactivación económica y en la alternancia, es cuando la inversión de la danza en las actividades académicas es más que necesaria. Nuestros niños y adolescentes vienen de un periodo de aislamiento donde tuvieron que dejar de asistir a sus escuelas, dejar de jugar en sus patios, dejar de tener contacto físico. Se sometieron a mucho estrés con las nuevas formas de enseñanza-aprendizaje, con el manejo del WhatsApp, con los talleres y con todo este rollo que se generó durante la pandemia. Muchos sufrieron pérdidas de seres queridos y eso obviamente trajo dolor, miedos. Otros experimentaron la pérdida de los empleos de sus padres o la forma como sus padres sustentan las necesidades básicas de la casa, y lo cual genera bastante incertidumbre. Y es aquí en donde la danza juega un papel importante, porque primero la danza, al igual que todas las artes, tiene un poder de transformar todas esas realidades de dolor, de desesperanza, etc. Por otro lado, la danza estimula el desarrollo de las dimensiones del ser humano, lo cual tiene un impacto sobre el aprendizaje de los contenidos escolares. Entonces, teniendo en cuenta todo esto que dije, la danza en tiempos de pandemia, en la actual circunstancias económicas y sociales del país, propiciaría la salud mental, la resiliencia, favorecería los procesos de adaptación y una mayor motivación y disposición hacia el aprendizaje. Muchísimas gracias, Armida. Bien, vamos ahora con la profesora Mónica Lindo. Bueno, teniendo en cuenta el norte de la pregunta, es bien importante saber que cuando uno habla de un proceso educativo, herramienta como un camino en el cual la comunidad académica genera todo un proceso de intercambio de saberes, donde un docente comparte sus saberes, donde un estudiante pues aprende, pero en la actualidad también posibilita una construcción conjunta del conocimiento. Yo diría que la danza es una gran herramienta, es una gran arma, un arma no letal, pero sí una gran arma
que puede hacer posible que se cambien los pensamientos, que puede ser posible ampliar el espectro de conocimiento y también de referente frente a muchas cosas. Y la danza no solamente influye en los procesos educativos, sino creo que influyen en procesos tan importantes como la economía del país, y estamos hablando de la economía naranja. Así que hay un lugar bien importante de la danza en todo ese pensamiento de la transformación económica del país, de saber y de reconocer que significamos algo en toda esa cadena de valor y del Producto Interno Bruto del país. La danza también posibilita pensar en una visibilidad desde el punto de vista cultural de las expresiones que existen en los territorios, permite que los territorios sean visibilizados con unas particularidades que son distintas a las del habitual centralismo en la que por muchos años estuvo rezagada. Sabemos que anteriormente todo venía de la capital y que lo único que se reconocía como folclore eran las grandes compañías de la capital, y que poco a poco la misma dinámica de la riqueza cultural de los territorios se fue haciendo protagónica y es tan importante en este momento como una evidencia de la riqueza que existe y que por muchos tiempos no fue reconocida como ese valor tan importante a nivel cultural. Entonces, la danza aporta en los procesos educativos, la danza aporta en procesos de economía del país, la danza aporta en los procesos socioculturales del país, hace parte de manera muy protagónica allí, y diría que en estos tiempos ha ocasionado algo muy importante, y es que ha permitido que el sector se una. La danza ha hecho que se cree una federación que piense a nivel nacional cómo resolver los problemas del sector. Sabemos que se creó la Federación Nacional de Danza y que eso ha hecho que en los departamentos se creen a su vez las asociaciones departamentales de danza, y para que eso se produzca ha habido la necesidad de que el gestor de la danza, el intérprete, el director, el coreógrafo diga, bueno, estamos en unos tiempos difíciles, yo solo no puedo trabajar, yo solo no hago nada, debo mirar cómo puedo hacerme partícipe de los procesos colectivos que se están dando en mi ciudad, en mi departamento, para poder tener una voz mucho más grande a nivel nacional. Entonces, eso ha sido lo lindo de este momento histórico en el que era impensable saber cómo piensa un maestro de la danza que está en Los Llanos o que está en Putumayo o que está en el Chocó, y esto de la virtualidad nos ha permitido encontrarnos y a través del diálogo poder conocer el discurso que en torno a la danza se suscita. Ha sido bien interesante porque ya no tengo que ir a otro lugar o no tengo que alguien venir a la ciudad para yo conocer su discurso. Así que esto también ha posibilitado que nos reconozcamos un poco más e identifiquemos con mayor propiedad cuál es el discurso del maestro, del cual se habla mucho, del cual yo sé de él a partir de los libros, pero qué lindo es que hayamos podido tener la oportunidad en múltiples eventos que han habido el año pasado y de tener a los maestros con sus discursos ahí a viva voz, compartiendo espacios como estos. Así que diría, como en un contexto general, son demasiados los aportes que la danza ha hecho, no solamente en el campo educativo, que finalmente es la matriz, porque a través de la educación comunicamos, formamos, conocemos, construimos, pero se hace visible también en otros campos importantes a nivel nacional. Muchas gracias, profe Mónica. Bien, quise dejar a Diana de últimas porque ella nos da la posibilidad de conocer un concepto diferente, ya que ella es rectora de una institución, entonces su visión viene de otro lado, que lo que hace en este caso es enriquecer aún más la pregunta. Entonces, Diana, tienes la palabra. Gracias. Armida, sí. La pregunta, Armida, me identifico mucho con lo que decía Armida. Nuestros jóvenes, nuestros niños y jóvenes en la actualidad, por la cuestión del COVID,
llevan, ¿qué? Año y medio, por decir algo, en confinamiento. Esta situación actual del país es preocupante para pues, la situación de los chicos en cuanto a su psiquis. Y teniendo en cuenta los procesos educativos actuales, yo pienso que la danza brinda muchos beneficios a nuestros niños y jóvenes. ¿En qué aspectos? En el ámbito social. La danza permite diferentes formas de comunicación, aporta elementos de comportamiento, propiciando las relaciones interpersonales. La danza también contribuye en lo físico. La danza mejora e incrementa la propia capacidad motriz y la salud. En el aspecto emocional, que es la parte que más en este momento a mí me preocupa cuando nuestros estudiantes vuelvan a la alternancia, ¿no? En la parte emocional, la danza pues da la oportunidad de expresar sentimientos, emociones, reafirma la autoaceptación en la persona y fortalece, me atrevería yo a decir, la personalidad en el ser humano. Entonces, ¿qué les digo? La danza en este momento me atrevería a decir que contribuye de una manera integral en nuestros estudiantes. Escuchando también a Ela, creo que Ela se llama Sí, señora. Ela. Digo yo acá, pues como rectora de una institución y como aporte a esta situación de confinamiento, sería interesante y provechoso que en las instituciones educativas incluyéramos en nuestro currículo las artes como tal. En este caso, la danza aporta en los niños y jóvenes el desarrollo de habilidades y destrezas, el desarrollo de la coordinación y habilidades perceptivo-motoras, el conocimiento y el control corporal, conocimientos también de aspectos históricos, culturales, cognitivo y motriz. La danza, pues a ver, ahorita estoy aprendiendo mucho, he escuchado mucho y estoy despertando y me parece súper interesante implementar la danza en nuestra institución educativa como un medio para apoyar a nuestros estudiantes en esa parte de la psiquis, de las relaciones interpersonales. Ese es mi aporte, pues, y mi respuesta ante la pregunta de cómo considero yo que la danza aporta a los procesos educativos actuales del país. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Diana. Bien, vamos con la segunda pregunta. Veo que no hay preguntas o no han surgido preguntas con respecto a esta primera parte del panel. Entonces, vamos con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta la voy a hacer y voy a hacer un aviso para darle tiempo a pensar a los panelistas. Quiero que sean muy concretos en la respuesta. Dice así: recientemente a la enseñanza de la danza y cultura se le ha venido dando mucha importancia por el Ministerio de Educación en el país. Evidencia de ello podemos encontrar diversos programas académicos para el beneficio de los colombianos, ¿cierto? Dado esto, surge un interrogante, y aquí la pregunta: ¿qué cambios y ajustes deberían implementar las instituciones educativas para la eficacia de la enseñanza de la danza y la cultura en sus establecimientos? Entonces, ya les voy a dar la palabra. Antes quiero contarles que tenemos participantes estudiantes de Armenia, Bucaramanga, Ibagué, Popayán, Atlántico, Magdalena, tanto zona rural como zona urbana, y Cundinamarca, entre otros. A todos bienvenidos. Bueno, con respecto a esta segunda pregunta, entonces, empecemos con Armida. Bueno, antes de dar respuesta a lo que yo considero que se debería hacer cambio, es necesario, primero, pues, para mi concepto, a la danza todavía le falta un camino largo por recorrer. Aún persiste el poco
materia de aprendizaje, a pesar de que está en la ley 115, a pesar de que es un área fundamental y todo esto. Aún sigue siendo poco valorada. Es tanto así que la danza se deja de manera opcional. Los docentes se sienten más cómodos, los licenciados de educación artística pues se sienten más cómodos de pronto con música o con arte plástica. Ese es el caso del Departamento del Atlántico. En la mayoría, te voy a decir que de las 80 instituciones educativas que hay de los municipios no certificadas, el 6.2% de esas instituciones tienen docentes de danza. El 6.2%, imagínate, siendo el Departamento del Atlántico un departamento donde la danza es de las artes de mayor consumo, al igual que la música. Entonces, para mí el problema es un problema grande. O sea, el cambio que yo sugeriría y que fue lo que en la investigación arrojó, pues sería que es necesario los cambios desde el Ministerio de Educación. Desde allá sí tienen que hacer los ajustes. Es necesario que se hagan políticas públicas de articulación entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Cultura, porque si de allá se logra hacer eso, ya de ahí para abajo es mucho más fácil el trabajo. Igualmente es importante que se hagan, que se oferten plazas en danza, porque tampoco hay muchas plazas en danza. A nivel ya de institución educativa tendrían que implementarse adecuaciones en la parte locativa, espacios apropiados para la danza, hacerse cambios en los planes de estudio. Pues es lo que yo considero que se debería hacer. Perfecto, Armida, muchísimas gracias. Vamos ahora con el profesor Gary. Ok. Bueno, desde que yo estuve, vuelvo y repito, como consejero nacional, se planteó en uno de los encuentros que tuvimos algo bastante relacionado con el tema que se ha tocado ahora, y es el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Educación están trabajando de espaldas. Pero hicimos una propuesta de la creación de la ley de la danza, ya la ley de teatro estaba aprobada, la ley de la danza no sé qué ha pasado, después que yo salí de consejero, si está aprobada, si sigue, no sé qué ha pasado con ella. Ahora lo digo desde el punto de vista de mi experiencia como docente. No es cambiarle la mentalidad al ministerio, es cambiarle la mentalidad a quienes dirigen las instituciones educativas. Porque existe una asignatura que se llama educación artística, y la educación artística, el perfil del docente lo dice. Si el docente tiene un perfil por la música, o por obvias razones va a dar música. Si el perfil del docente es danza, por obvias razones va a dar danza. Si el perfil de docente es la pintura, por obvias razones va a dar pintura. Hemos avanzado algunos pasos, pero también hemos retrocedido algunos pasos, porque hay una preocupación hoy en día que el Ministerio de Educación a todas las instituciones del Estado los está presionando, y tiene que ver con esas benditas pruebas del IFES o pruebas saber, que ya no solamente lo hacen los alumnos de 11, sino lo están haciendo los alumnos de tercero, quinto, noveno, 11, y se está pensando desde que comienza el año no en la formación integral del estudiante, sino en que el estudiante tenga un buen puntaje, o que el colegio suba su nivel con el puntaje que está teniendo. Yo me eduqué y no tuve pruebas, no tuve pre-IFE, y yo nunca estuve de acuerdo con el IFE, porque a mí no me parece que a nosotros nos van a medir nuestro conocimiento en una prueba corta que solamente se miden con las 5 materias básicas del conocimiento. En un discurso que tuve recientemente, cuando estuve en el Ministerio de Cultura, y le dije, hay colegios en Colombia que tienen un reconocimiento grande, y les voy a poner, y la formación es artística. Nunca ocupan buenos lugares en las pruebas del IFE. El Instituto Colombiano de Ballet, Incolballet, está sacando los mejores bailarines de ballet de Colombia y se están yendo al exterior a ser los mejores bailarines de ballet mundiales. Fundanza en Armenia es una institución educativa que forma estudiantes en danza, no saca pruebas del IFE alta. El colegio donde yo estoy
es una institución educativa donde los niños son campesinos y tiene una cátedra que se llama agropecuaria. ¿Y quién le echa cuento a esos muchachos? Esos muchachos salen supremamente preparados en el cultivo de la tierra, en todo lo que tiene que ver con la tierra. Yo he aprendido con ellos. Entonces esos muchachos son muy bien preparados y le están sirviendo a la nación. Pero ¿qué está pasando con esos muchachos? Frente a las pruebas del IFE, no pueden entrar a las universidades. En la zona donde estoy yo, hay muchachos que tienen 5 años de haberse graduado y no han podido entrar a las universidades. Han hecho pruebas del IFE, han hecho todo tipo de examen en las universidades. Estoy hablando de La Guajira en este caso, para entrar a cualquier tipo de carrera y no han pasado porque no tienen un buen puntaje en las pruebas del IFE. Entonces, el discurso es que hoy está manejando el ministerio, que no lo ha cambiado muy a pesar de la situación en la que estamos viviendo, que va a bajar ostensiblemente el rendimiento de los estudiantes en todas las áreas del conocimiento. Eso no lo vamos a negar, porque no es lo mismo la presencia del maestro explicando, haciendo que el alumno mastique el conocimiento, igual en la formación dancística, la presencia de uno corrigiéndole el cuerpo, corrigiéndole la posición de las manos, la posición de la cabeza, etcétera, etcétera. Y el gobierno nacional no se ha preocupado, como lo dijo la maestra Mónica, porque estos espacios sean propicios para el mejoramiento de los conocimientos, porque sabemos muy bien que esto no se estaba dando y hoy en día la memoria histórica de la nación se está recuperando a través de estos diálogos que no se hacían y diálogos a los que hoy los estudiantes ni siquiera los que estudian profesión tenían acceso. Y hoy con estas charlas estamos construyendo la memoria histórica de la nación. Lo está haciendo la danza, lo está haciendo la música, lo está haciendo hasta el deporte. Y el Ministerio de Educación está pendiente de las benditas pruebas del IFE. Que no sea un regaño, la profesora directora del colegio mayor que está allí, pero yo que estoy de docente, la insistencia en las reuniones, hay que preparar a los muchachos para la prueba del IFE, hay que preparar a los muchachos para que sirvan y sean personas. En el mañana yo soy profesor de una institución multicultural donde tenemos guayú, huigua, cogis, tenemos afrodescendientes porque tengo un corredor afrodescendiente y el formato de educación o la metodología de educación no está totalmente transversalizada para estas culturas que están asentadas en este territorio. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, maestro Gary. Bien, continuamos con Ela. Bueno, yo siempre insisto en la norma. Ya los alumnos, la norma es clara. Entonces, ¿por qué existe norma para unas cosas y para nuestra educación artística no la hay? Teniendo en cuenta lo que han dicho mis compañeros, yo pienso que sí, el primer cambio que se debe hacer es a nivel administrativo, es a nivel del ministerio. Debe existir esa articulación y se debe ver reflejada en la malla curricular. Para no extenderme más, aportando lo que dijeron mis compañeros, para mí ese sería el primer cambio. Y me doy por bien servida porque la licenciada Diana Arbeláez dijo algo que me llamó mucho la atención. Ella manifiesta aquí en este encuentro, yo desperté. Entonces, a uno como artista, cuando una rectora, una institución dice, oye, voy a mirar a la danza, porque la danza ha rescatado esta pandemia, la danza ha rescatado a muchas personas. Oye, siéntanse agradecidos a la Corporación Live de este encuentro, porque la maestra Diana Arbeláez hoy dice, voy a replantear la danza en mi institución educativa. Entonces, ya para mí, estamos comenzando, estamos haciendo cambios. Vale, Ela, muchas gracias. Continuamos con la profesora Mónica. Bueno, creo que han dicho todo, pero podría sumarle algunas cosas como sugerencias más bien. Yo he soñado con que en algún momento las directivas institucionales piensen en que se aumenten más las horas de educación corporal, porque no se trata únicamente de la danza, sino también de la educación física, todo lo que tenga que ver con la corporalidad. Así que sería fantástico que dejaran de usar las horas de educación física para la reunión de padres de familia, para el acto cívico, es que tenemos mesas de trabajo, entonces vengan y vamos a coger esas horas. Creo que hay que dignificar el espacio de tiempo que implica la educación corporal como lo hacen otros países,
porque de esto depende también el desarrollo integral, ¿no? Hay muchas personas que tienen más el desarrollo de la memoria motriz, por ejemplo, que otro tipo, la inteligencia motriz que otra, y creo que esto hay que estimularlo muchísimo. Entonces, una de esas sugerencias sería más horas de cuerpo y menos de matemáticas. Y otra cosa es que a mí me parece importante que todos los docentes que están vinculados a los planteles educativos deben vivenciar la danza para que la puedan valorar. ¿Por qué un profesor de sociales no puede bailar? ¿Por qué un directivo institucional no dice vamos a empezar el día, bueno, además de la oración, que es lo que usualmente se hace, vamos a empezarlo con movimiento y entonces dedicamos una hora a la oración, otra hora al movimiento y es también una forma de o combinar las dos cosas y hacer yoga y es una forma con que la persona o el profesor entienda que en el cuerpo sucede algo cuando se mueve, cuando baila y ese algo lo va a poner al servicio de lo que él está enseñando, historia, geografía, matemáticas, todo. En todo hay danza, en todo hay movimiento. Desde el punto de vista, por ejemplo, de la educación superior, yo siempre he pensado de que en las universidades, al ser el cimiento, la cuna del conocimiento, debemos propiciar y debemos generar también nuevas formas de educar en la danza. Debemos tratar de salirnos del discurso de colonialista o colonizante que nos han dicho siempre que la técnica es el ballet y desconocemos un poco que la técnica también está implícita en la danza folclórica y que con el folclore también podemos formar y entrenar el cuerpo. Entonces, a veces le tenemos miedo y nos jubilamos cuando vienen, entonces no estoy demeritando la importancia que tengan los maestros en sus diferentes áreas, pero sí siempre peleo por la dignificación del saber folclórico. Entonces, a veces en los grandes congresos y en los grandes eventos tienen más ubicación el discurso de la danza contemporánea y se demerita un poco o no se tiene en cuenta el discurso de la danza folclórica, o tal vez ocurre porque somos muy pocos los que podemos tal vez escribir y conceptualizar desde allí. Entonces, desde la universidad tal vez la sugerencia es que miremos un poco en la construcción de un discurso del cuerpo caribe, por ejemplo, en nuestro caso, y cuál es ese discurso del cuerpo caribe, y cuál es ese discurso del folclore, cuál es ese discurso de la técnica de la danza desde la danza tradicional. Entonces, hay mucha tela que cortar allí, y ustedes que la mayor parte de los que están aquí son egresados de la profesionalización en danza, que la vimos así como en un 2x3, realmente esto es algo que no se termina de aprender y bueno, en la universidad en este momento estamos trabajando por crear la maestría en pedagogía de la danza, que ojalá no se den tan largo tiempo, pero sí estamos ya trabajando en eso. Nos gustaría ahondar más en ese discurso de la importancia de la educación desde, con y para el cuerpo desde temprana edad. Entonces, creo que, bueno, ha habido una deuda histórica con esto de la formación en danza, que gracias al Plan Nacional de Danza, pues se crean todas estas, o se visibiliza la necesidad de formación en este ámbito y se crean muchísimos proyectos y cosas desde el ministerio, pero aún estamos con esa deuda allí latente. Ahora, con más ayuda, porque hay más profesionales de la danza que sé que desde sus lugares y desde su territorio pueden aportar a que esto pues pueda mejorar. Mónica, quiero aportarle algo, que el Plan Nacional de Danza fue el camino, pero sí, gracias al Congreso Nacional de Danza que se hizo en la ciudad de Barranquilla, nace la iniciativa de la profesionalización del docente en todas las modalidades de la danza. Gracias. Así es. Perfecto, profe. Muchas gracias al profesor Gary también por su intervención. Bien, continuamos con Diana. ¿Qué nos puedes decir tú acerca de esto, de estos cambios, ajustes que se deberían implementar en las instituciones educativas para que la eficacia de la enseñanza de la danza y la cultura llegue a sus establecimientos? Bueno, actualmente el Ministerio de Educación no tiene la danza como un área, a pesar de lo que ella aporta al ser humano. No está
como área, como las matemáticas, sociales, naturales, como áreas básicas, no la tenemos y nosotros dependemos de los lineamientos que nos da el Ministerio de Educación. Pues muy a pesar, ¿no?, de lo importante que esto aporta, o sea, de lo que es la danza como tal aporta al ser humano. Sería interesante que se realizara una estructuración y se incluyera la danza como tal, como área. Mientras esto se da, porque cada gobierno, cada 4 años, cada gobierno trae políticas diferentes y dice, ahí llegan por lo menos los proyectos, no hay una secuencia, opino yo. Pero nosotros desde las instituciones educativas se me ocurre si podemos implementar la danza como proyecto de convivencia escolar. En las instituciones educativas hay muchos conflictos, los chicos reflejan todas estas cargas que traen de sus hogares, las reflejan en las instituciones educativas porque ellos ahí están con sus iguales. Ellos se identifican entre sí y es donde reflejan todo esto que ellos traen. La danza sí la podemos implementar como proyecto de convivencia escolar, que sí nos lo exige el Ministerio de Educación. Veo la danza como el medio que permite a los estudiantes expresar sus emociones y sentimientos, el conocimiento de su cuerpo, los roles, trabajo en equipo, manejo de turnos. Pienso pues que la danza contribuiría mucho a las relaciones interpersonales entre los estudiantes. Ahora, en el área de artística, entendiendo la educación artística, pues en las instituciones educativas, entendiéndola como la vinculación en actividades artísticas y recreativas, ¿no? Por lo menos tales como la música, el teatro, la danza, la pintura o la escultura, las artes en sí, pueden ser parte tanto del currículo o como una actividad extracurricular. Entonces, en vez de dar artística como dibujo, que es por lo general, que es lo que las instituciones educativas lo proyectan, las clases de artística, pues podríamos tomar la danza como una clase, como una hora, tal como nos lo exige a nosotros el Ministerio de Educación Nacional, centrarnos en la danza. Nosotros también tenemos las horas de lúdicas, las lúdicas, como horas de, entendiendo las lúdicas, pues como horas de ocio, espacios de diversión, juego y recreación. Podríamos enfocarlas a las artes como una herramienta desde la didáctica de la danza. Pues ese sería mi aporte en cuanto a la enseñanza de la danza en los establecimientos educativos, o sea, en cuanto a los ajustes y a los cambios. Sería así. Muchísimas gracias, Diana. Sí. Vamos por ahora con Maritza. Bueno, en realidad yo creo que ya los demás compañeros pues dijeron todo, estoy total de acuerdo con el maestro Gary, pues también con lo que expresó Armida. Y pues estamos hablando de las instituciones educativas, en mi parecer, como mi aporte, creo que se hace necesario que se creen proyectos transversales, de pronto adaptados al contexto cultural de cada región. Sería interesante ver en el currículo escolar, pues desde una mirada de reconstrucción cultural, como lo expresó la maestra Mónica en su momento. Como lo dijo el maestro Gary, lamentablemente la escuela hace mayor énfasis en aquellas asignaturas tales como la lengua castellana, matemática, ciencias, inglés, bueno, por las cuales se mide las pruebas saber. Esto es lo que mide el desempeño de estudiantes y es lo que los categorizan las instituciones educativas a nivel nacional, desconociendo en verdad el gran potencial que representa la danza para los estudiantes en su formación integral. Si se tejieran más proyectos transversales, si se
integrara la danza, la música, en todas las artes en general, con todas esas asignaturas, pues yo creo que las cosas serían de verdad mejor, el país fuese mucho mejor. Listo, Maritza, muchísimas gracias. Viene la tercera pregunta. De hecho, ya algunos dentro de las respuestas que nos han dado a las preguntas anteriores han tocado de una u otra manera el tema que viene para la tercera pregunta. Y es así. La salud mental en tiempos de pandemia ha sido fundamental para la adaptación a los continuos y variables cambios en cuanto a la normalidad del país. He allí en donde escenarios como la danza resultan ser favorables ante estos procesos de adaptación. Quiero comenzar en este caso de nuevo con Maritza. ¿Qué aporte crees tú que la danza le brinda a la salud mental? Bueno, en estos tiempos pues de pandemia, de confinamiento, donde la práctica de la danza pues es escasa, sí, en los municipios, no sé cómo será el tema de la conectividad, pero la verdad que hay muchos municipios que no tienen conectividad, que los estudiantes pues se apoyan es con guías, con talleres físicos. Entonces es difícil, de pronto es difícil que los maestros de danza de pronto puedan hacer un buen trabajo con los estudiantes, pero pienso que la danza brinda la salud mental, pues les permite a estos niños, a estos jóvenes, que liberen esas tensiones que nos ha causado el COVID-19. De verdad que son muchas muertes, son muchas personas que han desaparecido, familiares. Pues y en estos momentos es cuando los niños creen que se encuentran solos porque no están con sus compañeros de la escuela, solos porque no están con sus compañeros con los que hacen actividades. Y pues la práctica de la danza sería para ellos la manera de aumentar pues ese valor de la estima, de la seguridad, esa manera de liberar estas tensiones que nos ha traído este confinamiento. Vale, Marisa, muchas gracias. Vamos ahora con Ela. Ela, ¿tú qué piensas con respecto a esto? Si es posible ajustándolo como tú siempre lo haces a lo de la norma. Bueno, pues partiendo de los derechos fundamentales de los niños y niñas y adolescentes, la danza es fundamental, claro que sí, porque aparte de que ellos en estos tiempos de pandemia liberan todas esas emociones a las que han sido sometidos en virtud de lo que estamos viviendo, pues también mejora la memoria, están alerta, desarrolla habilidades. Entonces yo pienso que la parte de aparte de todo esto, de esta cantidad de beneficios, pues sin duda alguna la danza le brinda seguridad al niño o niña o adolescente. Eso es una realidad. Listo, Ela, gracias. ¿Qué nos dice, profe Gary? Ok, estaba un poco distraído leyendo un mensaje que me acaban de mandar de la institución donde trabajo. Bueno, desde tiempos memorables, la danza ha sido formadora de seres humanos competentes y al servicio de la sociedad. La danza aleja de los malos vicios, la danza aleja de las malas situaciones. El buen bailarín mira a su cuerpo como el templo. El bailarín que valora y quiere la danza, valora todo lo que está alrededor de ella. Y la danza en los procesos educativos está formando mejores seres, igual que lo pueden hacer el deporte, lo pueden hacer todas esas disciplinas donde el cuerpo, porque la danza inmiscuye a todo el cuerpo humano. De hecho, nosotros hablábamos por qué la danza debe ser una asignatura en las instituciones educativas, porque la danza se lee, la danza se suma, la danza estudia el cuerpo humano. El bailarín, y lo puedo decir desde mi experiencia, aprende a respetar y a valorar su cuerpo desde la misma danza. Y se han dado ejemplos de niñas muy jóvenes que su cuerpo es marchito, no lo valora, no lo conoce, no lo hace respetar. Entonces hay una metáfora frente a esto que tiene que ver mucho con todo lo que nosotros como artistas
y hablo desde la parte corporal, como artistas de la danza, le damos a este cuerpo humano que es el que ejecuta la danza, porque trabajamos con los oídos, trabajamos con la nariz, trabajamos con las extremidades, y el bailarín donde va es reconocido. Ahí es la palabra. El que es bailarín o el que baila es reconocido. Ese era mi aporte. Gracias, profe Gary. Bien, ¿qué nos dice Diana en este aspecto? Bueno, yo estoy a la expectativa. Yo espero a mis estudiantes, como lo dije antes. Espero, chicos, imagínense, viendo sus clases detrás de un computador. Muchos detrás de un videojuego, otros detrás de un celular. Yo tengo que tener un plan, ¿sí? No solamente una psicóloga. Yo necesito para mis alumnos recreación. Yo necesito para mis alumnos que ellos se liberen. Yo necesito que ellos se olviden de los pensamientos negativos. Yo necesito levantarle los ánimos a mis estudiantes. Cero estrés, cero estrés. Necesito que gocen. Necesito que suelten sus emociones. Necesito que liberen las tensiones. Necesito que ellos desarrollen y muestren parte de su personalidad. Y yo pienso que todo esto se lo daría la danza a su salud mental. Ese sería el aporte que daría la danza a la salud mental de la población con la que yo trabajo. Perfecto, Diana, muchísimas gracias. Vamos con la profe Mónica. Bueno, cuando uno habla de danza, habla del bienestar. Y el bienestar tiene que ver con la parte espiritual, emocional, psicológica, física, sociocultural incluso. Así que históricamente la danza ha aportado para que el individuo se sienta bien consigo mismo y por ende se siente bien también con los demás. En estos tiempos de pandemia creo que la danza ha salvado a muchos de un suicidio, ha salvado a muchos de explotar en una ira contra alguien. La danza ha ayudado a olvidar que no tenías para la comida. La danza ha ayudado a muchos a entender que la situación en tu familia, que a veces se torna insoportable por tanta convivencia juntas tanto tiempo, pueden romper el hielo y olvidar los males, como dice uno, en medio de un baile, de un concierto, de un video que ves en YouTube y te pones frente al televisor y te pones a bailar y allí se te olvida hasta que tenías hambre. Entonces, creo que es de mucho beneficio, sobre todo en estos tiempos donde realmente hay que volver al encuentro consigo mismo y a lo que realmente nos hace felices. Y la danza es un motivo. Así es, maestra Mónica, muchas gracias. Seguimos con Armida. Ya. Sí. No, que estaba diciendo que él la responde siempre desde lo jurídico y yo desde lo estadístico, porque ese es mi fuerte, pues, lo estadístico, lo numérico. Bueno, yo escuchando noticias por radio, escuchaba a psiquiatras hablar, manifestar la preocupación que tienen por el incremento de las consultas, especialmente en la población joven. Según datos de medicina legal, en el Departamento del Atlántico específicamente, se registró un aumento este año, entre los meses de enero y marzo, de casos de suicidio de un 37.5% en comparación del año anterior. La alcaldía y la gobernación pues han hecho lo propio. Ellos han dispuesto unas líneas de atención para la salud mental. Entonces, en este escenario, la danza debería estar incluida como parte integral de los tratamientos para tratar los trastornos de enfermedades como la ansiedad, la depresión, el estrés. Ya como lo había mencionado yo anteriormente, porque es que la práctica de la danza nos ayuda a producir estas hormonas, las cuales yo había mencionado, serotonina y dopamina, que son las hormonas que participan en los mecanismos que rigen la ansiedad y la depresión. Entonces, cuando la persona baila
siente lo que dijo Mónica, bienestar, siente tranquilidad, también pues el hecho de ir a reunirse con las demás personas, también pues esto genera ayuda con la salud mental. Entonces, aquí juega un papel importante la danza. Por ejemplo, particularmente, yo les hablo desde mi experiencia, para mí la danza es importante por eso, porque es el mecanismo que yo tengo para tener equilibrio. Cuando yo por lo menos iba donde Mónica a hacer rumbaterapia con danzas afro, pues yo me sentía súper feliz, tranquila, sentía ese estado de bienestar. Entonces, pues sí, es importante que se tome la danza para aliviar toda esta serie de trastornos. Gracias, Armida. Bien, vamos a pasar a la cuarta pregunta, y la cuarta pregunta es más desde el punto de vista de la experiencia que ustedes han tenido con los jóvenes, obviamente con respecto a la danza. Voy a empezar con Armida en esta cuarta pregunta, pero primero quiero comentarles que también a través de la corporación estamos en el proyecto Formador de Formadores en Técnico Laboral de Competencias en Intérprete de Danza Folclórica, apoyado por el Ministerio de Cultura, convenio número 268 del 2021. Es un proyecto de formador de formadores que estamos también nosotros interesados en generar, pues para que lo tengan presente y para que si saben de alguien que esté interesado en esto, pues entonces nos lo hagan saber. La pregunta es, desde su rol y experiencia, ya de hecho comenzamos con Armida, ¿qué mensaje le podrías enviar a los jóvenes para aprovechar los programas de enseñanza de la danza y cultura del país? Bueno, yo el mensaje que les dejo es que es importante que se sigan capacitando, que sigan profundizando en sus estudios, porque así lo exige el mundo de hoy. Pues hace muchos años el ser bachiller bastaba, luego era necesario tener una carrera profesional, hoy en día hay que avanzar más para tener chance en el mundo laboral. Y ahora más que estamos en un momento de transición de la era postindustrial a la era digital, y ese hecho enfrenta a todas las generaciones de millennials y centennials a nuevos retos. Entonces es importante que ellos no solamente desarrollen las habilidades duras, es decir, los conocimientos técnicos y profesionales de la disciplina, sino que vayan mucho más, habilidades blandas como el liderazgo, la comunicación, la autogestión, la creatividad y sobre todo el manejo, que es fundamental, de los lenguajes digitales para poder permanecer vigente en el mercado. Perfecto, Armida, muchas gracias. ¿Qué nos dices, Maritza? Bueno, desde mi experiencia como formadora, pues yo invitaría a los jóvenes a disfrutar de todos los beneficios que la práctica de la danza nos brinda, no solo desde la salud mental, desde la salud física, como lo hemos venido expresando a lo largo de todo este foro, sino que además invitarlos a que se involucren también en la investigación, que investiguen acerca de esa gran riqueza cultural que tiene nuestro país. De verdad que somos uno de los países con esta maravilla, y cuando nosotros nos adentramos en ese mundo, de verdad que no queremos parar. Entonces, esa es mi invitación, a que disfruten de la danza y que también disfruten de la investigación. Muchas gracias, Maritza. Bien, profe Mónica, ¿su merced qué nos puede decir? Bueno, yo pienso que nuestros jóvenes tienen que pensar más en el fondo, menos en la forma, más en la esencia y menos en la apariencia. Creo que estos tiempos nos llevan tanto a parecer y no ser, que ese parecer es vacío, porque de fondo no hay nada que soporte lo que realmente uno debería saber. Entonces esto va aunado al estudio. Uno debe estudiar, uno debe formarse, uno debe investigar, y cuando estamos hablando de personas que ya están en el medio de la interpretación, pues no pensar que bailar es solamente moverse, sino que detrás de todo movimiento, detrás de toda trayectoria que haga mi cuerpo, tiene que haber una razón de ser, y que debe estar sustentada y argumentada de alguna forma.
Entonces hay muchos creadores, hay muchos, entre comillas, maestros, coreógrafos, directores, que tienen una denominación, pero que en el fondo realmente están solamente pendientes de la apariencia y no de la sustentación de ese trabajo que se hace, ni del discurso, ni de la documentación de lo que se está haciendo. Entonces creo que hay que prestarle mucha atención a eso, porque la juventud se acaba, la belleza se acaba, el TikTok se acaba, todo eso se transforma. Yo no estoy en contra de nada de eso, pero eso se transforma y ahorita se convierte en otra cosa, y hay que ver qué es lo que, cuál es mi rol dentro de ese medio o ese ambiente mediático en el que los jóvenes están, y ver qué nos deja todo eso, ¿verdad? ¿Qué nos deja para el futuro? Gracias, profe. Diana, desde tu punto de vista hacia este lado educativo, ¿cuál sería ese mensaje? Bueno, yo le diría a los jóvenes, o sea, de acuerdo aquí ya a lo aprendido, yo le diría o me atrevería a decirle a los jóvenes que se arriesguen, que se lancen al maravilloso mundo de la danza, la que les permite expresar con libertad sentimientos y emociones, la que les da la oportunidad de afianzar su autoestima, conocer culturas y descubrirse a sí mismos. También les diría que autorreconocer su cuerpo les ayuda a una autoestima alta y a un proceso expresivo, decisivo, sin miedos ni tapujos, ser ellos. Eso les diría yo a los jóvenes. A esta edad los jóvenes quieren expresarse y no hay mejor forma de expresarse que darse de una manera sana, expresar sus sentimientos y sus emociones divirtiéndose. Es una forma también de expresarse con paz, expresarse con amor. Eso le diría yo a los jóvenes actualmente. Muchísimas gracias, Diana. ¿Qué nos dice Ela? Bueno, definitivamente la situación actual a nivel mundial requiere jóvenes, si bien es cierto, la parte de interpretación es importante, no menos importante es la parte de cualificación. Entonces la invitación para todos ustedes es que le apuesten a esa preparación. No se escucha, qué pena. ¿Perdón? Que se hables un poquito más duro, Ela. Ok. ¿Ahí me escuchan? Apaguen los micrófonos, por favor. Creo que hay micrófonos encendidos y nos hace retorno. Exacto, hace retorno. Listo, ya. No, la invitación es para que los jóvenes le apuesten a cualificarse. Necesitamos jóvenes que propongan, que investiguen, que creen. El conocimiento empírico, si bien es cierto, es lo primero que tenemos a nuestra mano, pero es importante la cualificación. Necesitamos jóvenes creativos. Entonces, siempre apuéstenle al estudio. En la medida que estemos cualificados, mejoramos nuestra calidad de vida. Y por ende, este hermoso arte, esta profesión llamada danza crece. Entonces, yo siempre he dicho que solo es cuestión de no quedarnos solamente con la parte de interpretación dancística, sino que también necesitamos gente que también escriba, como la maestra Mónica, necesitamos gente que haga danzas de la butifarra, necesitamos gente que investigue las danzas del sur de La Guajira, necesitamos gente que sigan escribiendo libros, que sigan escribiendo de folclore, y esto solamente lo conseguimos a través de la cualificación. Entonces, no es más nada sino invitarlos a que sigan estudiando y ahondando en la investigación. Gracias, Ela. Por último, para esta pregunta, profe Gary, ¿qué nos puede decir usted de acuerdo a su experiencia? Bueno, todo se ha dicho. Yo solamente tengo que agregar unas palabras fundamentales. Y esta palabra, la primera palabra, la repito desde mi maestra Gloria Peña. Respeto por la danza. Hay que respetar la danza.
disciplina, investigación y lo más importante, la interpretación. Tenemos una gran ventaja en esta nueva sociedad y es que se ha multiplicado bastante el grupo, el círculo de jóvenes que quieren ser bailarines. Pero ese grupo de jóvenes que quieren ser bailarines mentalmente no se han preparado para saber lo que es ser bailarín. Entonces, bueno, y esa ha sido una falla desde los que los han formado, los que les han trabajado su parte de formación, porque bailar no es solamente pasar un rato delicioso, disfrutar. Ya cuando lo hacemos de manera profesional, hay una cantidad de conceptos que hay que incluir y definir frente a ello. Y uno de los conceptos fundamentales y por el cual yo me he llevado y se lo he transmitido a mis alumnos es el respeto por la danza. Perfecto, profe, muchas gracias. Nos vamos con la última pregunta que tenemos esta noche para nuestros panelistas. ¿Listo? Si bien es cierto, en el desarrollo competitivo de las personas son claves las inteligencias múltiples, de acuerdo a Harvard Gardner. ¿Sí? Eso lo tenemos claro. ¿Considera usted que la danza propicia el desarrollo de otras inteligencias en el ser humano? ¿Cuáles? Comencemos por Diana. Perdón. Sí, nosotros en la institución trabajamos, tenemos preescolar, tenemos primaria y tenemos bachillerato. Trabajamos las inteligencias múltiples. Los niños en la etapa preescolar son como una esponja, ellos absorben, ellos tienen esa gran capacidad. Nosotros trabajamos todas estas inteligencias desde el preescolar, primario y bachillerato. Formamos de una manera integral. Cuando hablamos de formación integral, incluyen todas estas inteligencias, o sea, desarrollar cada una de estas inteligencias. Anteriormente se decía que una persona inteligente era aquella que se destacaba en la parte cognitiva. Excelente para las matemáticas, esa era la persona excelente, esa era la persona pues inteligente. Se ha descubierto, sí, y se están trabajando en las instituciones educativas las diferentes inteligencias. Y considero que la danza sí propicia el desarrollo de otras inteligencias. Y además, estas interactúan entre sí. Por decir, la inteligencia, el centro de la inteligencia lingüística, porque el cerebro pues tiene sus áreas donde están las inteligencias y todas estas inteligencias hay que desarrollarlas, por lo menos la lingüística. ¿En qué participa la lingüística, por decir, en la danza? ¿Dónde la encontramos? En la comunicación. Cuando hay danza, pues los participantes interactúan entre sí, ¿sí? Hay comunicación corporal, gestual, por así decirlo. Me imagino que así es. También encontramos las inteligencias lógico-matemáticas. Cuando tenemos por decirlo, hay una coreografía que interpretar, funciona la lógica, deben estar atentos a las acciones. Esto hace pues que la persona mantenga activa, ¿no? En este centro lo desarrolla. En la parte espacial, la inteligencia espacial, la danza, lo que es la ubicación espacial en la danza, yo pienso que es súper importante, ¿sí? Porque tiene que haber una ubicación, hay unos desplazamientos, hay unos movimientos. Entonces la danza aquí desarrolla mucho este centro, esta inteligencia. Entendemos también la danza cinético-corporal, que se puede saltar, trepar, moverse, está el equilibrio. Esta es otra forma como la danza puede desarrollar este centro en el cerebro, esta inteligencia.
Tenemos también la parte musical, la inteligencia musical, que también se desarrolla y que está muy también entrelazada con la danza, lo que es llevar el ritmo. O sea, conozco muy poco de esto, pero es por ahí, ¿no? Tenemos también la inteligencia interpersonal, es el desarrollo de habilidades sociales. Se da mucho cuando hay grupos, cuando se pertenece a un grupo, cuando se baila en grupo, o se tiene una pareja, pues hay una interacción entre estos. Está también la inteligencia intrapersonal. La intrapersonal es dar de sí mismo, es el autocontrol, es la iniciativa. Entonces, opino que sí, que la danza sí contribuye en las inteligencias, en las diferentes inteligencias emocionales. Diana, muchas gracias. Sí. Continuamos con Maritza. Bueno, a la pregunta si considero pues que la danza propicia el desarrollo de otras inteligencias en el ser humano, pues aparte de las que nos manifiesta Howard Gardner, pues no sé, a mí se me ocurre que en estos tiempos que nos obligan a quedarnos en casa y a replantear la forma de cómo hacer llegar nuestras manifestaciones artísticas, ya sea como docentes, como creadores, como bailarines, a los diferentes públicos, pues hemos visto cómo los jóvenes han utilizado los medios digitales para darse a conocer y cómo se ha podido hacer multiplicación de saberes, talleres, seminarios, foros a través de estas plataformas digitales. Pues en este caso, siendo yo arbitraria, pues yo diría que se está desarrollando como una habilidad tecnológica acorde a esta era digital. Pues siendo arbitraria, como les comento, podría decir que se ha desarrollado esa parte en el ser humano, que ya estaba presente, pero que no la habíamos utilizado, no la habíamos desarrollado. Antes no utilizábamos tanto las plataformas como estamos obligados a hacerlo ahora. Entonces, pienso que esa parte se ha explotado mucho. Muchísimas gracias, Maritza. Bien, ¿qué nos dices tú, Armida? Pues también pienso lo mismo, ¿no? Con el tema de las inteligencias múltiples, pues la danza estimula muchos aspectos de las dimensiones humanas, tal como pues había dicho anteriormente. Y pues yo creo que la profesora mencionó todas, yo no sé si mencionó la musical, pero ella hizo un recorrido por todas. Y bueno, yo aplaudo el atrevimiento de Maritza. Yo creo que si Gardner estuviera vivo en este momento, yo creo que está vivo todavía. No sé si ya murió, pero creo que está vivo. Estoy segura que incluiría esa inteligencia en su estudio. Gracias, Armida. Ela, ¿qué tienes tú para decir? Bueno, como propone el psicólogo Gardner, nos habla sobre que la vida humana requiere el desarrollo de diversas inteligencias múltiples. Yo pienso que la danza, en las que él enumera, está ahí presente en cada una de ellas, como lo dijo la rectora Diana. Sin duda alguna, en la inteligencia interpersonal nosotros como artistas logramos captar gestos, palabras, en donde detectamos problemas. Si hablamos de la intrapersonal, tenemos la regulación, tenemos esa capacidad de la regulación de nuestras emociones, tenemos esa capacidad de introspección. Si hablamos de la inteligencia corporal, desarrollamos una serie de habilidades y de emociones en la cual hablamos a través de nuestro cuerpo. Y si hablamos de la inteligencia espacial, pues sin duda alguna estamos hablando de ese sentido de la estética. Entonces yo pienso que en cada una de estas inteligencias múltiples que el psicólogo Gardner expone, yo pienso que la danza tiene su mérito en cada una de ellas. Gracias, Ela. Profe Gary. Bueno, volver a hablar de los mismos temas, está muy de acuerdo con todas
las apreciaciones que han hecho nuestros compañeros panelistas. Quiero agregar de pronto algo que ha sido muy fundamental en la implementación de nuevas técnicas de la danza a través de estas 8 inteligencias múltiples que acaban de mencionar, y son los estilos donde cada creador de una técnica como la de Martha Graham, donde Martha Graham se atrevió a traspasar las fronteras, Isadora Duncan y muchos maestros, la técnica Limón, que se especifican en ciertas partes del cuerpo, pero esto de la virtualidad, esto el servicio tecnológico para la danza no es nuevo, y les doy un ejemplo de ello, que bueno, yo lo vi cuando estaba estudiando, no sabía, un coreógrafo que ya murió norteamericano, Merce Cunningham. Merce Cunningham fue uno de los coreógrafos que revolucionó la danza y que volvió la danza mucho más virtual, mucho más al servicio de la tecnología dentro de su edad, porque era un hombre de muchos años que ya no podía ni caminar, y él le aportó a la danza ese servicio esa aplicación de los servicios tecnológicos, porque se volvió un estudioso de todo lo que tiene que ver con la tecnología a través de las computadoras. Y bueno, ustedes pueden buscar se los dejo de tarea a muchos, en internet, esas obras de Merce Cunningham, donde él mezcló las destrezas corporales también con esta nueva metodología que para muchos ha sido despierta y que para muchos en Colombia, y ojo, esta no es una nueva tecnología, esta tecnología venía siendo usada por muchas personas, y en especial en la danza, porque desde el mismo momento en que el trabajo de luces, el trabajo de escenografía se viene haciendo de más en esta nueva situación que estamos viviendo ahora. Lo que pasa es que no se había propagado, no se había dado, no se había, ¿cómo explicarle? Popularizado. Pero la danza atraviesa todas esas inteligencias desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista coreográfico, desde las lecturas, desde la zona espacial, desde las relaciones interpersonales, desde el mismo conocimiento de tu cuerpo, desde el mismo conocimiento de tu persona. Todas estas inteligencias las atraviesa la danza. Y la parte tecnológica, que algunos la han desarrollado, pero en este proceso que estamos nosotros viviendo ha hecho que se popularice un poco más, pero ha habido coreógrafos y maestros internacionales que han utilizado este mecanismo al servicio de la danza. Ese era mi aporte. Muchas gracias, profe Gary. Terminamos con la profesora Mónica. Bueno, yo siempre he dicho y tengo esa teoría de que los buenos bailarines son buenos en el colegio, buenos en la universidad, buenos en todo lo que hacen. Así que algo tiene que estar pasando con la danza cuando hace que se ejerciten tus neuronas y se pongan al servicio de los otros campos del saber. Pero en esta apreciación que hace Gardner, no solamente menciona el tema de esa clasificación que hace de las inteligencias, sino que también dice que hay 3 factores importantes que intervienen en que el desarrollo de las inteligencias se dé con mucha mayor pertinencia. Una tiene que ver con el factor biológico, es decir, también lo genético influye muchísimo. Lo biológico tiene que ver también con tu constitución neuronal, eso es también importante, con lo que a ti te gusta, con lo que no te gusta, con lo que tú determinas que te gusta y lo que no te gusta para que lo puedas desarrollar. También depende del tipo de experiencias que tú vivas como ser humano. Por eso es muy importante que alguien que hace danza y que aspira a vivir de ella como proyecto de vida también se llene de muchos referentes, de que lea mucho, viaje mucho, viva muchas cosas, porque en la medida en que vive muchas cosas y tiene muchas experiencias, eso lo pone al servicio de lo creativo, que es una de esas inteligencias de las cuales habla Gardner en su clasificación. Entonces el
La inteligencia creativa, la auditivo-musical, la kinestésica, la emocional, todo eso tiene que ver con las vivencias que como persona uno pueda tener. Y lo otro es también el factor de las vivencias que como persona que está inmersa dentro de un grupo cultural o social o familiar, también vivas. Todo lo que ocurre en tu entorno importa. Por eso cuando hablamos de un individuo inmerso en un evento festivo como el carnaval, como la Feria de las Flores, como las Fiestas del Mar, como los festivales en La Guajira, como el Festival Vallenato, o sea, todo lo que ocurre en tu entorno geográfico y cultural también influye en la manera como tú ves el mundo y cómo puedes aprender de él. Entonces quería como aportar esa parte para afirmar la importancia que tiene la danza dentro de todo el desarrollo de las inteligencias. Perfecto, profe Mónica. Le quiero hacer una pregunta que hacen en el panel y que usted fue la que la tocó, y es el tema exactamente sobre la inteligencia emocional en específico para la danza. ¿Qué nos podría decir usted acerca de este tipo de inteligencia tan importante? Bueno, yo creo que esto tiene que ver con esa habilidad de que tú te puedas conocer a ti mismo y puedas conocer también a los demás, con lo intrapersonal y lo interpersonal. En la medida en que yo también tengo empatía y tengo la posibilidad de desarrollar la empatía, el nivel de adaptación, tiene que ver también con lo emocional, el cómo yo afronto los momentos de crisis, pero también los momentos de euforia. En la danza se ve todo eso. Cuando uno se expresa en un escenario, no solamente interpretas el carácter mismo de la danza, sino que también tú tienes la posibilidad de, como ser humano, expresarte, es decir, o reír o relacionarte con tu pareja mientras bailas, proyectarte hacia un público. Y hay personas que uno le dice, ay, esta persona tiene un ángel, no sé qué tiene, que cuando yo estoy mirándolo en el escenario me atrapa. Yo no dejo de mirarlo cuando está bailando o de mirarla cuando está bailando. Entonces tiene que ver también con esa posibilidad que emite el cuerpo de esa facilidad que tiene para no solamente transmitir una emoción, sino ser capaz de que las personas que te ven también lo sientan, te comuniques de esa forma, desde lo emocional. Eso es lo que yo podría como contestar a esa pregunta. Perfecto, profe Mónica, muchas gracias. Hasta este momento, entonces ya cerramos lo que es el panel de preguntas que estaban predestinadas. Solamente tenemos dos intervenciones. Una es, la voy a hacer abierta para que el panelista que quiera responderla, pues levanta la mano o nos avisa. Y la pregunta es, ¿hay proyectos educativos en artes para que la danza sea una materia integral en los currículos institucionales? ¿Quién la responde? Repito, ¿hay proyectos educativos en artes para que la danza sea una materia integral en los currículos institucionales? No. Profe Gary, no los hay. No los hay. La danza, de hecho, la danza no está inmersa en el currículum. Aparece educación artística, educación física. Danza no aparece como una materia, pero sí hay instituciones educativas. Por eso digo que a veces nosotros, muchos docentes, yo estoy en este momento haciendo mi maestría en gestión y gerencia educativa, y hemos encontrado muchísimas fallas en todo lo que tiene que ver con la administración de la educación aquí en Colombia, de fallas del servicio docente. No todos, pero hay instituciones educativas en Colombia cuyo perfil, como Incolballet, como Fundanza, tiene que ver con la formación dancística. Y en Barranquilla, por ejemplo, la Escuela Pie Descalzo está dando clases de danza. Y eso, bueno, tiene que ver mucho con la visión o la construcción del PEI. Nosotros en este momento hemos visto la construcción del PEI, y la construcción del PEI para muchos docentes, sin ofender, obedece a una norma repetitiva o a seguir la norma que el Ministerio de Educación y el Ministerio responde, que la construcción del PEI y del PEC
se puede hacer desde la misma visión y la misión que tenga la institución educativa. No tiene que ser amarrada a la norma que viene desde allá, desde Bogotá, porque nosotros venimos criticando, y lo decía, creo que Mónica, no me acuerdo quién fue, se mira desde la capital colombiana a la provincia o a los pueblos pequeños, y debe ser a lo contrario, desde los pueblos pequeños a la capital. Y yo decía en mi discurso, no es lo mismo, yo estoy trabajando en una zona rural, no es lo mismo un pueblo de Cundinamarca, en la zona rural de Cundinamarca, a un pueblo en una zona rural de La Guajira, en especial los que están ubicados en la zona norte, donde están los indígenas guayú. Zonas con difícil acceso, que no tienen las comodidades, las posibilidades, que no tienen libros, no tienen bibliotecas, que a nosotros los docentes nos toca ir a buscar a los niños para que estudien acá, porque el Ministerio de Educación nos exige una gran cobertura cuando la situación que estamos viviendo, la verdad es otra. Entonces, eso también depende del método, de la visión que la institución educativa tenga. No es una norma que está allí escrita y que se tiene que regir. A veces a las normas se vuelven amplias y el colegio tiene que buscar o visionar la manera de cómo, a través de la construcción de su programa, sus currículos, su plan de estudio, puedan establecer esos modelos educativos. No sé si estoy equivocado, ahí está una docente que puede pronto ampliar, directora docente, que puede ampliar un poco más sobre esto que estoy diciendo yo. Gracias, profe Gary. Yasmín, yo quisiera hablar de una experiencia algo corto. Me pasó en la institución educativa María Auxiliadora en el municipio de Galapa. Yo estuve trabajando ahí, nombrada provisionalmente 3 años. Y de manera arbitraria, aun cuando este municipio es un asentamiento mocaná, yo le presenté en su momento a la maestra Carmen Salcedo de Manotas un proyecto afro. Y de manera atrevida lo hice. Y fueron 3 años que se vivieron en esa institución, 3 años donde tuve la oportunidad de llevar a la maestra Carmen Meléndez, al maestro Abraham Cáceres, donde hablamos de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, en donde tuvimos la oportunidad de llevar al municipio de Galapa. Después lo sacamos de la institución pública, lo llevamos al municipio y en su momento llevamos a las ambulancias alegres, cuando eso estaba Graciela Salgado viva. Entonces, establecido como tal, por ahí estuve hablando con Araceli y me comentó que ahora mismo sí se pueden postular para proyectos que sean desarrollados en las instituciones educativas. Pero en su momento, cuando yo lo hice de manera arbitraria y conté con el respaldo de una rectora y de un alcalde que me dijo, listo, vamos a hacerlo. Y fueron 3 años continuos que se llevó a cabo en esta institución el mes de la afrocolombianidad, trayendo grandes artistas, grandes ponentes, en cabeza con una compañera que es una líder de las comunidades afro. Entonces, de manera arbitraria sí le aposté a eso, pero no ahondado en el tema. Tengo entendido que actualmente, ahora ojalá esté Araceli por ahí para que nos saque de duda, se puede postular desde los colegios para llevar, para desarrollar estos proyectos de danza en estas instituciones. Sí se puede hacer desde propuestas de cultura. Gracias, Silvia. ¿Algún otro de los panelistas quiere aportar? Bueno, yo pienso que sí. Yo pienso que sí se puede. Nosotros tenemos cierta autonomía en las instituciones. Nosotros, como les venía diciendo anteriormente, yo por lo menos dentro de mi proyecto de convivencia escolar, porque a mí me exigen desarrollar un proyecto como tal, yo puedo enfocarlo hacia la danza y puedo tener la danza como un proyecto, y este proyecto se trabaja permanentemente en la institución. Yo tengo por lo menos la hora de artística, yo puedo dar mi hora de danza, ¿sí? Y tenerlo como un proyecto como tal. Yo tengo las 2 horas de lúdica. Yo puedo usar esas 2 horas de lúdica y montar mi proyecto como tal. Ya serían 3 horas, que no aparece como área como tal, pero si a mí me hablan de educación artística, me están hablando de arte, ¿sí? Cuando a mí me están hablando de lúdica, que me dan 2 horas en el semanal, en esos espacios,
pues yo estoy hablando de recreación, estoy hablando de arte, estoy hablando, o sea, yo puedo usar ese tiempo, ese espacio para un proyecto. Entonces es cuestión de pronto de uno como rector implementarlo. Yo digo que sí se puede y yo lo voy a hacer. Yo lo voy a implementar como proyecto convivencial. Usar la danza, ya buscaré mi nombre, ya pues con Araceli pues montaremos esto porque me parece súper interesante y para darle continuidad a esto pues escogería las horas de artística o las 2 horas de lúdica para que trabaje toda la población, toda la institución tenga sus horas, pero sí se puede y no creo que haya objeción siempre y cuando se dé tal como a mí me lo exigen, el horario como tal, y se dé de una manera constante, responsable. O sea, con un proyecto como tal, no darlo improvisando, no armar un proyecto como para la danza. Yo pienso que sí es posible. Perfecto, Diana, muchísimas gracias. Bien, tenemos un alumno que es Jaime Tapia. Jaime, ¿tú querías hacer algún aporte o alguna pregunta en específica ya para cerrar? Podemos decir que la danza creativa es la comunicación física a través del cuerpo, favoreciendo el desarrollo del sistema de las neuronas espejo y su relación con la comunicación, la empatía, el trabajo en equipo, todas aquellas competencias sociales. Tenemos en cuenta que con el trabajo físico se activan todas las áreas del cuerpo. Debemos tener presente que la gestión de nuestros movimientos, el espacio, la escucha de los demás, las decisiones, todo tiene una repercusión directa en el mejoramiento del desarrollo cognitivo. Nos volvemos más listo, más creativo en la en la toma de decisiones, haciendo más arriesgado y atrevido en nuestras propias dinámicas, permitiéndonos trabajar la danza improvisada debido a que cuando terminamos de ejecutar el movimiento, este desaparece en el aire. Y por eso nunca nos centramos a juzgar el producto final, sino que nos quedamos con la experiencia y el aprendizaje para iniciar con la ejecución de la danza creativa. Una de las cosas que estamos, ahora mismo se está trabajando con el Ministerio de Educación, es donde ellos nos están exigiendo una danza creativa, donde podemos trabajar, cuando nos piden a nosotros reinventarnos. Una de las formas que uno ve como danzarín, como instructor, es esta parte, la forma de darle a la danza una parte creativa, uniendo lo que es la expresión corporal y la danza en las actividades físicas, como actividad física. Entonces, esto que estaba escuchando a todos los panelistas hablando, miraba esto, que nosotros, más que todo, cuando trabajamos en una institución, pero yo soy instructor en una institución, Liceo Santander, en el municipio de Chibolo. Trabajamos con el rector Hugo Fonseca, y yo tengo 5 años de trabajando allá, y hemos ido fomentando esta parte de danza creativa para que los niños manejen este espacio y poder permitirles a ellos vivir su adolescencia, su niñez y su juventud en estos espacios donde haya un mínimo de cero consumo de sustancias alucinógenas. Entonces, mirándolos, al escucharlos, sentía que están bastante interesados por hacer estos cambios en sus instituciones, y eso me parece bien porque también le abren espacio de laboral a muchos instructores que se mueren por ganas de expresarse
y dar a conocer estos trabajos que se han venido ejecutando en diferentes partes. Listo, Jaime, muchísimas gracias. Bien, ya en este momento cerramos lo que es el panel de preguntas, cerramos nuestro debate. Cuidándonos de todos y cuidándonos todos, la entrega de los certificados, como ya se les había dicho, se hará por medio del correo electrónico por temas de emergencia sanitaria. La certificación se hará llegar en los próximos días, su certificado de asistencia. Para los que llegaron o ingresaron tarde, por favor recuerden que deben colocar su nombre completo y su correo electrónico para poder hacerles llegar la certificación correspondiente. Gracias a todos por participar y por haber hecho posible este reto. De nuestra parte, pues dimos todo lo que teníamos para poder entregar un evento de calidad. Esperamos haber cumplido sus expectativas y esperamos volver a verlos en otra oportunidad que tengamos en estos escenarios académicos. Gracias por confiar en nosotros. Queremos dar un agradecimiento especial a nuestros panelistas, al profe Gary, a la profe Mónica, a Diana, que nos representó desde otra visión, que nos dejó muy claras muchas cosas que algunos no teníamos, a mis compañeros Ela, Armida y Maritza. Se les recuerda con mucho cariño. Gracias a todos por haber participado, a los estudiantes, a las personas externas que tenemos por haber estado con nosotros. Esperamos que sigamos trabajando por la danza, a todo nuestro comité organizador. Muchísimas gracias. Se les quiere desde esta ciudad caliente, a los que están por allá en el interior, con mucho frío. Sí, veo que Diana está bien arropada. Entonces, esperamos. Jorge, qué rico verte. Jorge Ramos con sus bebés ahí. Profe Mónica, un beso, un abrazo muy grande a todos. Muchísimas gracias por estar ahí. Sobre todo, gracias a nuestra líder de proyecto, Araceli, que es tras a ella, a la que hemos podido llevar este espacio de conocimiento académico. Un abrazo en la distancia y besos para todos. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.